¿Tiene alguna relación la sexualidad y la religión? Parecería que no. Sin embargo, nuestras creencias religiosas influyen en la forma en cómo nos relacionamos sexualmente. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido culpa cuando experimentamos el placer? ¿Por qué algunas religiones juzgan de manera tan severa a las personas con determinada orientación sexual? Hoy, en Diálogos en Confianza, te invitamos a reflexionar en el tema de la sexualidad y la religión. Qué tema más interesante el que vamos a tratar esta mañana aquí en Diálogos en Confianza con temas de pareja y precisamente vamos a hablar de la sexualidad y la religión. Hay quien pensará y se preguntará, ¿qué relación tiene la sexualidad con la religión? Pues yo creo que mucha, porque tiene que ver mucho nuestras creencias, la forma en que la vivimos y cómo nos relacionamos en pareja, cómo vivimos la sexualidad. Y por eso esta mañana queremos poner sobre la mesa las diferentes posturas, visiones acerca de la sexualidad y la religión. Hablaremos de los cristianos, de los mormones, de los judíos, de los musulmanes. Tenemos aquí también en el estudio presentes un pastor. Tenemos otras religiones que ahorita se las voy a decir porque no me las he aprendido. Hare Krishna nos están acompañando y también nos acompañan en el estudio de sijismo, de la religión sijismo. Entonces vamos a platicar con ellos y de verdad cualquier duda que tengan sobre este tema nos encantaría que lo compartieran con nosotros porque eso enriquece muchísimo este programa. Y Oscar Virués está en las redes sociales precisamente para atender todas sus opiniones y sus comentarios. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte, Carmen. Efectivamente, esperamos que hoy pues se comuniquen y todas las preguntas que tengan nos las hagan llegar para que las y los especialistas desde luego vayan respondiéndoles. De hecho, pues voy a presentar a quien tengo aquí a mi costado, José de Jesús González Salazar, psicólogo, terapeuta sexual y de pareja. ¿Cómo estás? Muy buen día. Muy buen día, un gusto estar aquí en este tema muy polémico y seguramente muy interesante. Seguramente. Bueno, pues la dirección para seguir el programa en vivo a través de internet es www.canal11.mx/diálogos. El número telefónico es el 51 66 40 00. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11, por supuesto. También a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de nuestro canal y estamos listos entonces para recibir pues todas sus llamadas y sus comentarios aquí en las redes sociales. Así es, Oscar, y me da mucho gusto que nos acompañe en este espacio Karina Bárcenas Barajas, antropóloga social del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Bienvenida, Karina. Muchas gracias. También está con nosotros Felipe Gaitán Alcalá, doctor en Sociología e investigador de la Universidad La Salle. Felipe, gracias por la invitación. Muy bien, gracias. José Alberto Medel, párroco de Santa Cecilia, Xochimilco. Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenos días a todos. Igualmente. María del Rosario Ramírez Morales, socióloga, maestra en Ciencias Sociales y doctorante en Antropología por la UAM Iztapalapa. Actualmente realiza su investigación doctoral acerca de la resignificación de lo femenino desde las espiritualidades emergentes. Bienvenida, Rosario. Muchas gracias. Bien, pues vamos a comenzar este programa presentándoles a continuación las opiniones de los católicos y los mormones acerca del matrimonio, porque sabemos que el matrimonio es algo muy importante y cómo es visto desde las diferentes religiones se las vamos a ir presentando a lo largo del programa, pero primero escuchemos aquí la opinión de los católicos y los mormones. Es muy importante el matrimonio en nuestra religión, porque el estar nada más así, pues seríamos como amantes, ¿no? Y así pues creo que somos bien bendecidos por Dios nuestro Señor. La religión católica es un sacramento, el matrimonio es un sacramento y como tal debes de estar en matrimonio para poder vivir con alguien y a su vez ser bendecido. Yo creo que más bien depende de la formación que tuviste tú en tu casa, ¿no? Porque si en tu casa sí te enseñan que debes de llegar virgen y casarte, ¿no? Casarte por la iglesia y si no, no puedes formar una familia, entonces tú así lo haces. Pero si te formaron católica pero con una mente abierta, pues sí puedes estar formando una familia bien y al igual a ellos les puedes inculcar la religión católica sin que tú seas casado.
mucho, porque el matrimonio como tal no es nada más hasta que la muerte los separe. La unión dentro de la iglesia es por tiempo y eternidad, es decir, después de muertos seguimos sellados a nuestra pareja. Te puedo decir mi historia personal, mi familia, por ejemplo, mis papás, yo nací en el Evangelio, nací desde que soy niño, soy miembro de la iglesia, mi familia ha tenido varios cargos y llamamientos dentro de la iglesia y mi madre y mi padre están separados y nunca se casaron en el templo, aunque mi mamá por su parte ya entró al templo a hacer convenios, mis padres juntos nunca, nunca se casaron. Nunca fue algo que determinara el que nos dieran llamamientos o el que nos tomaran menos en cuenta o no dentro de la iglesia, aunque sí el objetivo realmente de la religión mormona es que tú te selles en el templo, te cases, ya que pues ese sellamiento que se realiza y ese matrimonio es para toda la vida y aún más allá de la eternidad. Agradecemos estas opiniones de quienes profesan la religión católica y la mormona. Veíamos esta parte importante del matrimonio que creemos que la religión y el matrimonio pues es importante más bien para cualquier religión. ¿Necesitamos que sea bendecido el matrimonio a través de una religión? ¿Estamos una aprobación o es algo más bien social? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, en este caso yo creo que es importante separar dos cosas. Una es la sexualidad y otra cosa es el matrimonio. Porque el ejercicio de la sexualidad tiene que ver con el ejercicio del cuerpo, del deseo, del placer, de experimentarse uno y experimentarse con el otro. El matrimonio en realidad es una convención que se ha constituido para formalizar diferentes cosas. Y no solamente una cuestión de la sexualidad, ha sido para formalizar sobre todo las relaciones económicas, las relaciones sociales, a veces los vínculos políticos, y se ha encontrado en el tema de la sexualidad y el matrimonio un complemento, y esto lo han estudiado mucho los antropólogos, en términos de la consecución de las unidades económicas. Por ejemplo, Levi Strauss en su libro Las formas elementales del parentesco decía, la familia no es el núcleo, sino las relaciones de las unidades familiares. Y entonces dice, a partir de ahí se relaciona el tema de matrimonio como tal. Entonces habría que tener cuidado en este tema de asociar sexualidad con el matrimonio estrictamente. Y porque la sexualidad tiene una expresión mucho más amplia y el matrimonio es una formalización que puede reducir muchísimo. ¿Y de cierta manera el matrimonio regula la sexualidad? El matrimonio, dependiendo de dónde estemos hablando. Porque si hablamos del matrimonio, es una sanción, puede ser religiosa, pero también puede ser civil. Entonces, de la parte civil no tendría por qué regular esta parte de la sexualidad, que ahora lo está haciendo. Por ejemplo, en la parte civil, y lo hemos visto en México, el caso de las violaciones dentro del matrimonio, que está penado de alguna manera, pero las religiones también lo llegan a sancionar y regular, o sea, es decir, qué prácticas de la sexualidad son permitidas, qué prácticas no son, cómo se relacionan. Y escuchaba una de los testimonios que decía, es que después de la muerte seguimos sellados. Es una forma de entender el mundo. Entonces, el matrimonio es una institución social que regula mucho más que la simple sexualidad. Claro, de hecho hicimos entrevistas a estas personas en diferentes puntos, desde el matrimonio, el divorcio, la virginidad, la homosexualidad, que la vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Ahorita quisimos comenzar con el matrimonio y de ahí vamos a partir también a las diferentes visiones que se tiene con respecto al divorcio y a la virginidad y estos temas. ¿Qué opinan ustedes? Sí. Bueno, en mi caso yo retomaría esta perspectiva del matrimonio como una institución social y esta distinción clave entre el matrimonio civil y el matrimonio religioso. No debemos olvidar que en ese sentido, al ser una institución, pues ambas crean una visión particular del mundo y esas instituciones van dando forma tanto a roles de género, tanto a otras instituciones que se desarrollan a la par, como el mismo amor de pareja, que puede ser menos común que lo entendamos como una institución, pero a la vez también es una institución social que está normada y en el caso de la gran mayoría de las religiones heteronormada, la familia, entonces tener como claras la centralidad del matrimonio, el resto de las instituciones con las que está relacionada y la distinción elemental y social entre lo religioso y lo civil, ¿no? Sobre esta pregunta de si era necesario o no, si estamos hablando en los términos civiles, en un marco legal como el que puede ofrecer el Estado mexicano, pues habría que entender, por ejemplo, la lucha del matrimonio entre personas del mismo sexo, que se basa sobre todo en una apuesta por reivindicar derechos y libertades, a diferencia de lo que puede suceder con el matrimonio religioso, donde no se da tanto esta disputa por los derechos y las libertades, sino más bien pues un acceso a una igualdad en lo que tiene que ver con
con las creencias. Bueno, para seguir ¿no? comentando, ¿les parece si ahora escuchamos las opiniones de quienes profesan el cristianismo y el judaísmo? Entonces vamos a ver qué opinan al respecto del matrimonio. Dios nos invita a que tengamos un diseño perfecto. Ese diseño perfecto se basa en una figura paterna, una figura materna, la familia como tal. Llegas a ese diseño cuando tú decides unirte en matrimonio con alguien. Entonces, creo que la importancia está en darse cuenta que ese diseño conlleva el compromiso y que un compromiso siempre va a llevar a algo realmente fructífero y bueno. Tú puedes decidir si vives en unión o libre o quieres casarte. Lo que nosotros sí promovemos es precisamente el casarnos, pero todas las decisiones que nosotros tomemos como seres humanos van a traer consecuencias. Nosotros creemos que si vivimos bajo la bendición de un matrimonio, podríamos obtener mayores bendiciones al momento de estar unidos con una mujer. El matrimonio es algo sagrado, es algo que el Señor nos ha puesto, que viene siendo el punto donde comienza la familia. Y el matrimonio debe de ser hombre-mujer, algo que está desde la antigüedad, desde el principio de los tiempos. Y si nosotros tenemos esa idea de hombre-mujer, entonces vamos a salir adelante y vamos a tener hijos hermosos, los cuales van a ser entregados al Rey. Bueno, en la tradición judía, en primer lugar, el encuentro entre el hombre y la mujer es visto como una bendición cuando esto es dentro del marco del amor, cuando esto es dentro del marco del matrimonio, y la presencia de Dios está en ese encuentro entre el hombre y la mujer. Y la sexualidad es fruto de ese encuentro. No es el único encuentro, sino que es fruto de ese encuentro humano. ¿Por qué en algunas religiones el mandato de que el matrimonio debe de ser eterno, por qué se especifica? Tú lo decías en alguno de los comentarios que ya nos hacían, que es como un sello y que perdura para siempre. ¿Vemos el matrimonio como algo eterno? Bueno, ya ahorita no, es porque dice uno se acaba hasta que se termina y socialmente se muere, pues, cuando termina el matrimonio. Pero esta noción, sobre todo del matrimonio sancionado por estas reglas de lo religioso, de alguna manera, sí intenta como trascender, intenta como ser sancionado no por los hombres, sino por una fuerza sobrenatural. Y aquí sí quiero especificar, el matrimonio no es exclusivo solamente de una tradición judeocristiana. El concepto de matrimonio como tal, digamos, la unión, tendremos que hablarlo desde diferentes perspectivas, desde las experiencias orientales hasta las experiencias, digamos, desde los musulmanes, etcétera. Empieza a haber distintas diferencias. Lo importante es que hemos asociado el matrimonio con el amor y no necesariamente lo es. El matrimonio puede ser simplemente hasta por costumbre, diría la canción, que todo se vuelve costumbre, se vuelve un tema de mantenimiento de una unidad. Y por eso yo insistía en esta parte. El matrimonio surge no por una cuestión de amor o una cuestión de deseo, surge por una prevalencia de la especie y de la reproducción, y una especie también que tiene que ver con el tema del sostenimiento económico. Entonces, esto me parece que es importante. Aquí lo interesante es, dentro del matrimonio, en esta relación, cómo se plantea la relación de los que están involucrados y cómo son sancionados por las diferentes tradiciones religiosas que, digamos, en ese sentido apela a la conciencia y apela al manejo del cuerpo, porque al final de cuentas cada una de las tradiciones, sea judeocristiana, sea musulmana, sea judía, sea de las tradiciones orientales, va a plantear diferentes formas de experimentarlo, y eso me parece que es importante. Pues ahora vamos a escuchar la opinión musulmana acerca del matrimonio. En el Islam es muy recomendable el matrimonio. Se dice Dios en el Corán que entre sus signos está haber creado mujeres, esposas, para el sosiego de los hombres, ¿no? Estamos hablando de la unión de dos personas con la figura del matrimonio. Entonces, únicamente por medio del matrimonio, de esta figura jurídica, realmente no nada más cuestión espiritual, es un contrato también, está permitido la relación entre el hombre y la mujer. Para las mujeres que están solas, divorciadas, que han perdido sus esposos en guerras, que tienen hijos,
que están solos, entonces muchas veces se opta por medio de la poligamia para resguardar a las mujeres, ¿no? No tanto para la cópula como se hace ver en Occidente de la sociedad islámica. Como hemos escuchado, para muchas religiones la importancia del matrimonio es formar una familia, y como nos lo dice ella, para los musulmanes es que las mujeres sean el sosiego de los hombres. ¿Qué opinan ustedes? A ver, bueno, adelante, sí. Yo pienso, bueno, creo que aquí desafortunadamente en estas cuestiones del matrimonio, como en muchos otros temas que decían hace un momento polémicos, pues sí es a veces como un diálogo de sordos. Yo creo que tenemos a veces que empezar como a entendernos desde nuestras, pues desde las visiones válidas que tiene en este caso, cada grupo religioso, por ejemplo, en concreto la fe cristiana, que yo en este caso represento, en el que cómo nosotros comprendemos la sexualidad y finalmente el matrimonio, porque como bien lo indicaba aquí el doctor, hay que hacer claramente esta distinción desde el principio, ¿no? Hace ratito que presentaban el programa, que hablaban sobre el tema que estamos tratando, decían que cómo la sexualidad influye en cómo la religión influye en la sexualidad, ¿no? Pues sí, entiendo lo que se quiere decir con este enunciado. Sin embargo, para nosotros, especialmente para la fe cristiana, ¿no?, que tiene en el centro de su doctrina la encarnación, o sea, el Dios que se hace hombre y que asume la naturaleza humana, es decir, que se hace verdadero hombre, la visión de la sexualidad se torna en un elemento fundamental, de tal manera que podemos decir así, entre comillas, la influencia de la sexualidad, de la religión en la sexualidad, más que ser una influencia, en realidad la sexualidad incluso es una manera de vivir la fe, que esa es, yo creo, una de las grandes incomprensiones que existen, no solo de la fe cristiana, sino de todas las otras religiones, porque a veces se hace ver la religión como un accesorio de nuestras vidas. Así como me gusta el café, como soy aficionado a esto, como me gusta esta parte de la ciencia, pues también practico esta religión, ¿no? En general, todas las religiones entendemos nuestros credos, en primer lugar, como nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser en el mundo. Así es, y vamos a seguir platicando después de esta pequeña pausa. Ya volvemos. Compartan sus historias. Continuamos aquí en Diálogos en Confianza hablando de sexualidad y religión. Sabemos que ya hay varios comentarios que ahorita Oscar Virués va a dar lectura. Vamos a seguir comentando de esto, pero vamos a ver a continuación la opinión de los que profesan la religión católica, judíos y musulmanes, y que nos hablan acerca de la importancia de la virginidad para seguir platicando de esto. Adelante, por favor. Pues es un requisito que se pide porque es la pulcritud, que seas pura de corazón y de cuerpo. Y esa es mi religión mía y así me entregué a mi esposo pura. Pero yo creo que hoy en día las mamás de esta actualidad, a pesar de que profesamos una religión católica, pues obviamente queremos darle a nuestros hijos y a nuestras hijas esa apertura, ¿no? Romper ese tabú, romper esa barrera de que la sexualidad es mala, aún a expensas de la iglesia. Como tal, así no se les inculca, pero sí de alguna manera llegan a saber, o por cómo van viviendo sus principios de la iglesia, que es algo importante para llegar al templo, ¿no? Sí tenemos varios preceptos en la iglesia, como la palabra de sabiduría, la ley de castidad, y varios programas que dentro de la iglesia promueven que la virginidad, pues bueno, sea un valor muy grande, que llegues tú al matrimonio, a casarte al templo siendo virgen, aunque pues no hay como un método de poder revisar que realmente esto suceda, ¿no? La virginidad es muy importante, no solamente pues en la sociedad islámica, sino en todas las sociedades. Es muy aplaudida. Se les recomienda, sí, efectivamente, a las mujeres que se guarden para el matrimonio vírgenes. Nosotros, por ejemplo, desde que son pequeñas, ellas estudian y les damos el conocimiento
de que deben de guardarse hasta el matrimonio. ¿Por qué es importante que las mujeres se casen para perder la virginidad? Bueno, en este caso, el tema de la virginidad es un tema que tiene que ver con la primacía que se tiene sobre la constitución de la familia. Y entonces al momento se supone y se asocia mucho la sexualidad con la reproducción. Y el primer contacto sexual tendrá que ser para la reproducción. Si tú tienes experiencias anteriores, en realidad tú ya estás perdiendo. Y notemos algo, el tema de la sexualidad se ha centrado mucho en la mujer, en el tema de lo femenino. Y pareciera que la mujer es el objeto, en este caso, de todas las sanciones, digo sanciones en términos no punitivos, sino sanciones en términos de reglamentar el tema de la sexualidad. La virginidad tiene, sobre todo en ese sentido, muchas sociedades tienen esta connotación moral, que siempre lo he dicho, la moral no es ni bueno ni malo, la moral viene de moratis, morada, la casa, los usos y costumbres. Y en las unidades familiares, una de las cosas que se tenían, y los bienes más preciados, y retomo al antropólogo Levi-Strauss que decía, el elemento central, la riqueza de una familia era la mujer, la hija que se iba a donar o se iba a intercambiar para formar otra unidad familiar. Y la otra familia tenía que reponer eso que se iba a entregar a partir de una dote. Y entonces eso se convirtió en un tema, sobre todo, ¿por qué la virginidad? Porque iba a constituir una nueva unidad familiar. En ese sentido, podremos entenderlo en un principio así. También hay que tener en cuenta que esto de la virginidad se ha vuelto un tema contextualizado, historizado, que ha cambiado muchísimo el tema de la virginidad, porque la virginidad no es solamente un tema que tiene que ver con el himen, sino también una forma de pensar. Y me remito a la literatura, Crónica de una muerte anunciada, de García Márquez, toda la novela es sobre eso, sobre la pérdida y la búsqueda del culpable que osó provocar que una mujer no llegara virgen al matrimonio. José Jesús. Gracias. Yo quisiera poner 3 ratones en la mesa. Sí. 2 al menos. El primero es entender que la religión podemos entenderla al menos en 3 estratos. Uno, lo que filosóficamente sostiene una religión, históricamente la construyó, la institución que instrumenta, que dice cómo esa historia opera ahorita, y la otra, cómo lo vive la gente. Yo me quedo con ese tercero, cómo vive la gente. Y que puede haber mucha diferencia entre los 3, ¿no? O sea, la religión puede tener una historia acerca de la virginidad, la iglesia A o B dice cómo debe ser, pero la gente lo vive de un modo. Y el problema ¿Cómo lo vive? Muchas veces, bueno, para eso pongo mi otro ratón. La religión instrumenta en la sexualidad su punto de control básico. Eso es algo que yo quisiera marcar desde mi visión, ¿no? La religión como su principio más general, esta idea de volver a unir, de estar en vínculo con esto que entendemos como lo máximo en la vida, ¿con qué me liga? Me liga a mí, mi cuerpo, mi ser. O sea, no me liga a mi casa, no liga a mi carro, o sea, liga a mi persona, a mi cuerpo. Por tanto, la regulación se centra en los permisos y obligaciones de lo que puedo hacer, con quién lo puedo hacer, cuándo lo puedo hacer, y así podemos entender toda la sexualidad. ¿Qué importancia le damos al cuerpo? Y sobre todo también en las diferentes religiones, ¿qué importancia se le da al cuerpo? Bueno, a ver, José Alberto. Sí, primero un poco comentando lo que decía, que la fe cristiana en concreto, pues para ella pues es importante el cuerpo, ya lo decía yo hace un momento, porque para nosotros Dios, ¿no? El Verbo, la segunda persona de la Trinidad, toma un cuerpo humano, toma una naturaleza humana, ahí se fundamenta, comienza, digamos, la reflexión sobre la importancia del cuerpo. Para nosotros el cuerpo es sagrado, incluso es templo del Espíritu Santo, así marcados el día de nuestro bautismo. Pero regresando a esta idea que decía, sí, una cosa es lo que la gente vive. Aquí incluso en una de las intervenciones una señora al final decía, ¿no? Bueno, yo a mi hija la educo así, aunque eso no tenga que ver con la iglesia, ¿no? Ciertamente la gente vive su sexualidad, ¿no? A partir, sí, de ciertos condicionamientos que muchas veces no tienen que ver con su propia religión, ¿no? Hoy la influencia de los medios de comunicación, lo que escuchan en la escuela, ¿cómo se dice?, los corrillos con las amistades, etcétera, va formando mentalidades que al final se convierten en conductas, ¿no? Entonces, ciertamente no tienen que ver con la religión. Una de las metas de la formación religiosa es ayudar a las personas a que a partir del contenido de la fe vayan como que encauzando sus
experiencia, su mentalidad, de acuerdo en este caso al Evangelio, ¿no? Sí. Y eso va generando conductas más acordes efectivamente con la fe. Ahora, la religión en este sentido adquiere la sexualidad, adquiere en este sentido un papel muy importante porque va a ser el lugar donde se va a, el modo, como yo decía también hace un momento, en que se va a expresar la fe. Es decir, yo no puedo expresar mi fe de manera espiritual como algo que está fuera de mí. O sea, yo soy un ser, como la Iglesia entiende al ser humano, lo entiende como una unidad de alma y cuerpo. Entonces, ¿yo cómo voy a ejercer mi religión? Con mi sexualidad. Bien, vamos a escuchar ahora las opiniones antes de que ustedes comenten del judaísmo y del cristianismo acerca de la virginidad. Dentro de los muy ortodoxos, ni hombres ni mujeres se supone que deberían de tener relaciones prematrimoniales. Hay un neortodoxismo. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor yo pertenezco a la tendencia ortodoxa, no a la conservadora ni a la reformista. Sin embargo, sé que mi hijo o mi hija está teniendo relaciones y pues bueno, no pasa nada, ¿no? Y en un matrimonio, a lo mejor si el hombre pregunta, ¿eres virgen? Y ella dice, sí soy y no lo es, eso podría ser un motivo, pues incluso hasta de ruptura. Pero si ella le dice, no, no soy virgen, y él dice, ok, no pasa nada, no pasa nada. No es algo así como, qué barbaridad tiene que llegar virgen la mujer, porque si no, esto no se puede llevar a cabo, no. En la Escritura nos habla que somos templo del Espíritu Santo. Entonces tratamos de llegar con esa mentalidad de un cuerpo limpio, de un cuerpo no contaminado. Más que nada, sabiendo lo que conlleva el haber tenido otra pareja sexual, el haber tenido varias experiencias, ¿no? Cuando uno no llega virgen al matrimonio y tiene relaciones sexuales antes de, se ligan, hay cosas que se ligan, uno se liga a la persona cuando tiene sexo con ella. Entonces, si andas con una persona antes del matrimonio y tienes relaciones, te estás ligando a esa persona. Ya cuando llega la persona con la que te casas, tienes ligaduras de aquella, con las personas que hayas tenido sexo. Entonces, es muy importante llegar virgen al matrimonio porque para llegar puro y para llegar completo, entero hacia la persona que te va a entregar su ser, ¿no? Porque se vuelve una sola carne, siguen siendo una sola persona cuando se casan. Punto en la vuelta que me toque. Bien, sí, y sé que todos quieren opinar, pero a ver, adelante por favor, Karina, Rosario. Algo que yo quería retomar como un punto en común es que a final de cuentas no debemos olvidar que todas las religiones a través de sus sistemas de creencias, y bien en relación con los 3 niveles que ya se señalaban, tienen inmerso un mensaje político a través del cual se estructura una sociedad y en función de la cual se le da cierto orden, se norma lo que es apropiado y lo que no es apropiado. Y en función de eso tendríamos que contextualizar este segundo nivel que ya se señalaba con la época contemporánea. No creo que en estos discursos que se han estado presentando hemos estado olvidando los avances científicos, todos los debates por los derechos y las libertades que en este momento tienen presencia y que nos colocan en un contexto muy diferente en el que no podemos partir únicamente de ese sistema de creencias y de ese orden social que se da a partir de las instituciones religiosas. Es ahí donde también entra un nuevo papel de la religión y retomo algunas palabras que alguna vez me dijo un sacerdote anglicano y esta parte del judaísmo reformista donde decían, en este momento no tenemos que dejar de lado el sentido común o los avances científicos para estar dentro de una religión. Esto lo anoto porque parecería que todos los discursos presentados hasta este momento van siguiendo la línea de los propios mensajes religiosos sin tener en cuenta estos puntos de contraste. Tanto los avances científicos que sobre todo en los últimos 60, 70 años han venido replanteando estas lógicas de lo normal y aceptado o no aceptado dentro de la sexualidad, el uso del cuerpo y todos los demás debates, y lo que tiene que ver con los avances en derechos y libertades civiles en un plano de igualdad, ¿no? Atendiendo a las diferencias, pero colocándonos en un plano de igualdad como ciudadanos. Sí, a los que entrevistamos es gente que practica las diferentes religiones, no son, digamos, la cabeza de ciertas iglesias o religiones. Entonces queremos eso aclararlo para que se ponga sobre la mesa también, Rosario. No, por supuesto, yo creo que la religión sí sigue siendo, lo estamos viendo acá, ¿no?, un ordenador simbólico fundamental del ejercicio de la sexualidad.
hay muchísimos temas. Creo que estamos tejiendo un tema interesante porque estamos vinculando el matrimonio, la virginidad, esto, ¿no? El ejercicio de la sexualidad. Y creo que en ese sentido, ya se había comentado un poco, pues el control del cuerpo recae muchísimo en las mujeres, ¿no? Y sobre todo esta parte, ¿no? De la virginidad como algo que se porta y como algo que te da dignidad y algo que te da te da pureza, ¿no? Siempre para entregarte al otro. Hablan mucho, de hecho, en estas entrevistas de la pureza y que el cuerpo también representa un templo. Que ahorita nos dirán por qué representa un templo el cuerpo. Claro, pues hay varias visiones. Acá también nos comentaban algo de eso, ¿no? De que al final Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Pero también hay otras visiones, no necesariamente institucionales o pues sí, religiosas, sino más espirituales, que también se anclan en eso, toman el cuerpo como un templo, toman el cuerpo como el espacio de conexión con el universo, etcétera, etcétera, con la tierra y demás, pero yo creo que ahí más bien hay que ver cómo se está también conceptualizando la sexualidad femenina, por ejemplo, en el sentido de que solamente se puede ser y se puede ejercer con un hombre y en un determinado momento, ¿no? Eso, como si la virginidad fuera algo portable y algo que fuera a entregarse, porque además partimos de la idea de que las mujeres somos impuras, siempre, desde el nacimiento, por el pecado original, etcétera, 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 ¿no? Y porque de alguna manera nosotros encarnamos como este juego entre miedo y deseo. Entonces hay como muchas cosas ahí en medio que vamos a ir comentando. Óscar Virués, lee por favor algunos comentarios. Muchas llamadas y comentarios. Lo que también me parece claro es que también las opiniones vertidas a través de estos sondeos, cada quien tiene una interpretación, ¿no? Y supongo que así como en cada iglesia religiosa se concibe de una forma distinta, las personas también lo van interpretando y hay que ver la evolución de las mismas ideas. Entonces vamos a darle lectura así como nos lo comentan de forma textual, respetuosamente, pues desde luego con el derecho a cada quien de opinar. Víctor Maldonado, soy ateo, no me complico la vida, nada como ser breve, es su opinión. Luis González, no importa si tienes relaciones sexuales antes de casarte con tu pareja. Mucha gente piensa que eso no debe ser, pero si es con amor, eso debe ser lo más importante y no tener tantos prejuicios. Alejandro, la unión legal entre personas del mismo sexo aporta un alivio al mundo en cuanto a la sobrepoblación y al sobrecalentamiento, ya que se disminuirá el nacimiento de un bebé a cada minuto. María Teresa Mena Rodríguez, pertenezco a la iglesia mormona. Nuestra postura es que el matrimonio es sagrado, hay que llegar a él virgen para poder preservar la familia. Creemos que la familia, porque es por mandato divino que formemos una familia y el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, porque así lo decretó Dios. Alejandro Vital, ¿cómo era el matrimonio en general antes de Cristo? ¿Cómo era el matrimonio antes de la conquista en México? ¿Por qué los sacerdotes católicos van en contra de la naturaleza y no se casan? Irene Rosa Pico de Cuernavaca, saludos. Llamo de la ciudad de Cuernavaca para felicitarlos por el programa de hoy. Pues muchas gracias, Irene. Leticia González, hablan de la mujer que debe de llegar virgen al matrimonio. ¿Qué pasa cuando existe una violación? Por otro lado, nos dice Minoru, estás comenzando una etapa muy placentera, no hagas que el placer sea tormento acompañado de culpa. Nos dice también Evita Cortés, la religión judía considera el sexo natural y sagrado. Cupcake Momo, la religión es un mecanismo de control sobre la sexualidad. José Luis Segovia, ¿por qué el catolicismo sigue sin aceptar el matrimonio entre homosexuales? ¿Qué les incomoda? Ojalá puedan responder a esta pregunta. Por otro lado, nos dice Eric Lascano, habría que empezar diciendo que los seres humanos sienten culpa por todo lo que hacen y hasta por lo que hacen otras personas. Y esto es porque la estructura social así dicta que debe de comportarse el individuo para poder pertenecer al grupo social, entendiendo que al sostener conducta que contrarie esos estándares, será excluido por el grupo social y juzgado por sus integrantes. Decía yo que pues las opiniones desde luego son distintas dependiendo de la orientación sexual que tienes, de la religión que profesas y de la opinión que con los años va cambiando, porque cada uno podemos tener tal vez en nuestra juventud una opinión y esta se va desarrollando poco a poco. Entonces aquí las diversas opiniones vertidas.
Yo tengo nada más Sí, una Felipe. observación. Hay que hacer hincapié en algo. Estamos hablando de religión desde una perspectiva judeocristiana, pero ojo, en las tradiciones orientales no necesariamente se considera el término religión, es más bien un término orientado más a la espiritualidad. Y hay que hacer esta diferencia porque parece que nos colocamos solamente desde nuestra perspectiva judeocristiana. Así es. Y hay otras expresiones. Y de esas expresiones vamos a seguir comentando después de esta pausa. Regresamos a Diálogos en Confianza. Todavía tenemos mucho programa, pero hablando de Diálogos en Confianza, a partir de este sábado, los fines de semana, tanto sábado como domingo, a las 11 de la mañana tendremos Diálogos fin de semana. Porque lo vamos a hacer de una forma un poco más ligera y hablar de todos los temas que aquí se tocan, desde luego, pero desde la visión de las conductoras de Diálogos en Confianza y un servidor. Así que no se lo pueden perder porque lo comentaremos. Muchos sabrán y conocerán un poco más del perfil y la vida y la postura de cada una de las mujeres y hombres que conducen este programa durante los fines de semana. Así que les recomendamos, no se lo pierdan, véanlo en la familia, disfrútenlo y a partir de este sábado, 11 en punto de la mañana, Diálogos fin de semana. Vamos a ver a continuación un sondeo acerca de cuál es la opinión de las personas del divorcio. A pesar de que el Padre Francisco ha roto muchas barreras en cuestión de ideología, de religión, la verdad es que no existe esa apertura todavía de la iglesia, y más en México. En México estamos muy arraigados a las tradiciones. Muchas veces tenemos que aceptar para no divorciarnos, porque eso es, bueno, yo lo traigo de tradición. No, si nos casamos no nos vamos a divorciar. Sí lo aceptan, más sin embargo nunca se hace una disolución. Puede haber una disolución administrativa, pero ante la gracia de Dios nunca hay un divorcio. Si te casas o te sellas con tu pareja, pues lo ideal es que sea para toda la vida. Sin embargo, hay problemas siempre como en todos los matrimonios, y si te llegas a divorciar, pues es aceptado. O sea, de hecho aquí de lo que se trata es manejar las cosas con amor, con tolerancia, ¿no? En ninguna religión es aceptada la cuestión del divorcio. Depende también de la apertura y la mentalidad de la gente y las razones por las cuales se haya dado dicha situación, porque pues bueno, yo siento que hay situaciones que ameritan el que tú te divorcies de alguna persona, aunque sí, en la religión no es bien visto. He sabido de casos que cuando la gente se divorcia, sí la hacen un poco menos, sí un poco la relegan, no tanto la religión como tal, sino los miembros de la comunidad. Tenemos la libertad, el del divorcio, por ejemplo, en el Islam es permitido, no es algo que le agrade a Dios, ¿no? Pero en caso de que ya no haya otra solución y haya conflictos, es mejor un divorcio. No se ve mal. En la sociedad realmente no te mandan al infierno por ser divorciada, ¿no? Estamos hablando de una clemencia y de una misericordia de Dios, y que Él los acepta divorciados, y de hecho es una figura jurídica dentro del Islam Shia que tenemos. No podemos nosotros juzgar o relegar a las personas que están divorciadas. Pues aquí escuchamos estas opiniones acerca del divorcio y ahora voy a platicar con la ministra Arjan Kaur de la religión sijismo y que nos dice también esta parte del matrimonio, de la sexualidad, el divorcio. ¿Cómo es la visión de ustedes acerca de estos temas? Bueno, primero el matrimonio dentro de nuestras escrituras sagradas, que es el Sri Guru Granth Sahib. Nuestra religión parte en esta creencia de que Dios el Creador efectivamente se inmerge o toma el cuerpo, y ese es el mayor matrimonio que puede haber. Y hay que honrar esa parte en la que cuando lo finito o la parte corpórea experimenta su espiritualidad o experimenta a Dios dentro de sí, ese es el verdadero matrimonio. De ahí la sexualidad, pues bueno, es una parte que todos, y como han comentado aquí, cada quien su religión le da ciertos consejos, ciertos preceptos, y nosotros si nos casamos, no somos célibes en cuanto a que tengamos o no relaciones sexuales,
pero hay que educarnos en esta parte de que somos el físico que va a intervenir a través de su sistema nervioso, a través de su sistema glandular, todas nuestras partes erógenas, endocrinas, van a participar en este contacto sexual. Otro aspecto muy importante que hay que cuidar es la parte energética, que también somos 8 cuerpos espirituales, esto es energía que fluye en nosotros. Tenemos auras, que es este campo electromagnético, y según el estilo de vida que vas teniendo, eso te va haciendo poder capturar o no, o contener tú cierto tipo de energías. Por lo tanto, cuando vas a hacer este contacto sexual con tu pareja, es el único momento en que estas auras se hacen una en la parte energética. Entonces, eso es muy importante. La mujer, por ser diferentes energías, por ser diferentes mentes, por ser educados de diferente manera, hombres y mujeres, llegamos al punto a que estoy muy de acuerdo en que las mujeres hemos sido vistas en muchas religiones como el pecado, porque en realidad somos portadoras de una gran energía y de una gran divinidad. Y mal aspectada o mal ejercida, efectivamente es algo que disturba, que hace que se pierda el sentido, ¿no?, para los hombres de estar enfocados por ver a una mujer. Sin embargo, dentro de nuestra religión, la mujer le llamamos la gracia de Dios. Dios debió de haber creado algo muy particular para que a través de esa entidad co-creara con Dios. Entonces, ¿Y en cuanto al divorcio? ¿Ustedes cómo lo ven? El divorcio, bueno, desde que somos educados para que tú vas a ser la inspiración del otro, de tu compañero, ese es el concepto del matrimonio. Nos vamos a casar, yo viendo tus virtudes y tus defectos, tú las mías, y lo que vamos a hacer, el matrimonio, es para que yo pueda recordarte a ti cómo tú puedas cumplir con tu propia espiritualidad. Yo solo seré aquello que te acompaña para inspirarte para que tú cumplas con tu destino. Como seres individuales. Como seres individuales. Entonces, no existe tal cosa de aprobar o desaprobar el divorcio, porque dentro de eso pues, hay muchísimos factores que intervienen en esto. Muchas gracias. Gracias por compartirlo con nosotros. Y bueno, se dice que hay más apertura en cuanto al divorcio se refiere, pero vemos, según las opiniones, que todavía hay algunas religiones o algunas personas que es mal visto que una pareja se divorcie. ¿Será que nos resistimos más bien a esos cambios que se están presentando con respecto al divorcio? Sí, yo quisiera opinar un poquito sí, en José. ello. Y creo que incluso en todas las sondeos que se han hecho, salen palabras regularmente, lo que decía, el templo, lo santo, lo sagrado, lo bello, o sea, siempre son palabras, ¿no?, que revisten de una luminosidad que si uno pervierte eso por cualquier medio, háblese de virginidad, de divorcio, de cualquier concepto, uno entra en esa sensación de incongruencia en su práctica. Yo creo que cuando una persona que es muy religiosa encuentra sentido, lo vive plenamente, regularmente lo defiende y lo vive bien. El detalle es cuando las personas en su práctica cotidiana, en su experiencia de vida, no encuentran esa posibilidad de congruencia, es cuando experimenta las sensaciones de culpa y es ahí donde hay problemas. No necesariamente por el precepto religioso, es por la experiencia de sentir, ¿no?, que no estoy haciendo lo que me dicen que debo hacer, pero no lo quiero hacer, ese es el detalle. Siento que mi experiencia de vida eso no es congruente. O sea, no me pidan que no ame a quien sienta que amo, no me pidan que deje de hacer eso que me da tanto placer y que no daña a nadie. Entonces, es cuando empieza a haber estos cismas en la experiencia religiosa de las personas y su sexualidad, sin cuestionar ninguna creencia religiosa, ningún precepto. Creo que es ahí donde el ejercicio de conciencia que se invita en cualquier religión debiera ser la estrategia para que la gente viera si realmente debe sentir o no culpa, si puede interpretar en su sentir, en su congruencia de vida, esos preceptos religiosos de tal manera que llegue a estas sensaciones que uno escucha a ministra, y uno dice, oye, qué bonito vivir así, ¿no? Si así lo puedo vivir, si así me siento fantástico.
Pero si no es mi experiencia, si mi vida no me dice que ese es mi camino, poder, sin tener que abandonar todo lo demás de la que me da la religión, poder vivir plenamente mi sexualidad. A ver, pues vamos a ver qué opina al respecto el pastor Daniel Najar, pastor cristiano. Así es, Daniel Najar. Daniel Najar. Pues mucho gusto, Carmen. Igualmente. Mira, básicamente yo creo que tenemos que entender que la religión históricamente efectivamente ha ejercido un medio de control a través de los modelos que históricamente ya han hablado, se han establecido. Pero si regresamos al modelo original, al modelo bíblico, de lo que estamos hablando es de un asunto de complementariedad. Estamos hablando de un diseño original en donde tenemos un hombre y una mujer, y este diseño original está avalado biológicamente, está avalado hasta ahora por los estudios que tenemos una complementariedad también en modos de pensamiento y tenemos también una complementariedad biológica para la reproducción. Ahora, esta complementariedad nos permite establecer una relación que está como, yo lo ilustraría como con dos vías de tren, en una vía en la que tenemos estos paralelos. Cada uno es autónomo y está decidiendo voluntaria, consensuadamente, habitar con otra persona. Y esta complementariedad que es consensuada debe ser madura, tiene que ver con un sentido de adultez, de responsabilidad, en el que podemos ejercer la relación con la otra pareja en este amor que nosotros podemos ver en varias dimensiones. La Biblia entonces nos habla de este sentido de complementariedad con responsabilidad y con amor. No podemos ver a una pareja madura si no ha desarrollado un sentido de responsabilidad personal y un sentido de plenitud con Dios al lado de otra. Y creo que muchos de los puntos que tenemos ahorita sonando fuertes en el ambiente es el hecho de que no alcanzamos a distinguir la madurez espiritual de una persona complementándose con otra. La Biblia habla muy claramente también del sentido de que el amor es un sentido de dar en la pareja. Así es que tenemos que entender que cuando esto se refleja en la vida sexual es una entrega hacia el otro, es una entrega de placer. Y en este sentido también históricamente la religión ha manipulado mucho este sentido de culpa al respecto del placer. Bíblicamente no es así. Bíblicamente encontramos a un Dios que diseñó el cuerpo humano con zonas erógenas, que diseñó el cuerpo humano para sentir placer. Así es que la iglesia cristiana exalta la relación de la pareja en función de esta complementariedad que da placer al otro y que recibe placer del otro como parte de la unidad de pareja. ¿Y el divorcio? Bueno, el divorcio es este mal necesario, diría yo, que tenemos, porque nuestra naturaleza simplemente es así, es fallida. Llegamos a puntos en donde no alcanzamos a comprendernos. La fe cristiana no es algo que nos gusta ver. Y siempre que tenemos una persona que llega con nosotros a consejería o lo que sea para la pastoral, lo que hacemos es tratar de evitar ese punto de divorcio. En primer lugar, por la relación que ya se ha establecido entre ellos, pero por otra parte también porque hay hijos. Y este asunto de la familia integrada, en el momento del rompimiento va a tener consecuencias, nos guste o no, dentro del núcleo familiar, como pareja y con los hijos. Ahora, ¿se hace como un mal necesario? Sí, efectivamente. ¿Aceptan a alguien que es divorciado? Mira, debo ser muy claro en este punto. A diferencia de la mayoría de las religiones aquí representadas, la iglesia cristiana no es una organización monolítica. No tenemos una iglesia cristiana organizada con una cabeza. Lo que tenemos es más como un vitral, un montón de diferentes grupos, denominaciones que nos reconocemos como hermanos porque tenemos los mismos fundamentos. Estos mismos fundamentos emanados de la Biblia, pero por otro lado, esta diversidad tiene que ver con diferentes puntos de vista. Y el divorcio es efectivamente uno de esos puntos en los que no hay tanto consenso, pero puedo decirte el más aceptado. Y el más aceptado es básicamente el tema del divorcio por adulterio. Es decir, cuando ha habido una situación de adulterio, se acerca más la pareja a poder divorciarse. Muy bien, muchas gracias. Así es. Padre, ¿qué opinas al respecto? Sí, yo estoy en gran parte de acuerdo con el pastor, con el hermano pastor, porque efectivamente en la primera parte que nos expuso la visión de la pareja y la sexualidad, la complementariedad, parte por supuesto del diseño creador, ¿no? Que es lo que nos quiere decir la Sagrada Escritura, porque
celebro esta manera de interpretar la palabra de Dios, no solamente porque mucha gente sigue creyendo que la fe cristiana, ¿no? Creemos en una especie de mito, ¿no? Como está presentado en un lenguaje literario, como está presentado el acto creador. No es tanto la manera como se nos presenta, sino lo que nos quiere decir. Y efectivamente, allí, como bien lo ha señalado el pastor, se encuentra pues el designio de Dios sobre el cuerpo humano y demás. Ahora, efectivamente nosotros, a diferencia, sí, en esto sí hay una discrepancia con respecto a la aceptación del divorcio. La Iglesia Católica no acepta el divorcio, no existe, simplemente no existe. No es que no lo acepte, no existe. Porque hasta lo que decía el pastor sobre cómo se realiza el matrimonio, para nosotros es un sacramento, es decir, significa y realiza algo. ¿Qué significa y qué realiza? Significa el matrimonio de Cristo que celebró en la cruz y que es un pacto, digamos, permanente. Para nosotros el matrimonio solamente se disuelve con la muerte. No hay otra causa de disolución que sería propiamente el divorcio. Entonces, ¿cómo le hacen las personas para mantenerse, ¿no?, en esta fidelidad y mantener el pacto conyugal? No bastan las solas fuerzas humanas, porque el sacramento del matrimonio otorga una gracia, es decir, Dios asiste a los bautizados que han establecido este pacto para que lo puedan vivir, para que lo puedan llevar a su término, porque esto es muy importante en la teología católica, es decir, nosotros creemos que el hombre, si bien en el diseño creador de Dios es capaz de salir adelante, de superarse, ¿sí?, está herido por el pecado y necesita de la ayuda de la gracia. Entonces, en el caso concreto del matrimonio, Dios lo enriquece, lo dice el rito matrimonial, Dios lo enriquece con una gracia especial que le permite llevar adelante el proyecto del matrimonio. Entonces, para nosotros es posible sostener el pacto conyugal porque está la asistencia de la gracia. En ese sentido, el divorcio no puede existir. Ahora, últimamente se ha escuchado de estos procesos que ha promovido el Papa, que ha pedido que se agilicen los procesos de nulidad. Aguas, no son estos divorcios, porque el matrimonio se constituye y solo se disuelve con la muerte, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste el proceso de nulidad? Es un proceso canónico, digamos, de leyes, judicial. Que sea en casos muy específicos. Exactamente, en el que se estudia si el pacto fue inválido, o sea, que nunca se produjo. Y lo que la Iglesia sentencia es, una vez con los elementos que se han estudiado, se dice que ese matrimonio nunca se celebró, nunca se realizó. Pues vamos a hacer una pequeña pausa, estamos en Diálogos en Confianza hablando de sexualidad y religión. Volvemos rapidísimo, no se vayan. Es importante separar dos cosas, una es la sexualidad y otra cosa es el matrimonio. Que el ejercicio de la sexualidad tiene que ver con el ejercicio del cuerpo, del deseo, del placer, de experimentar. Esta perspectiva del matrimonio como una institución social y esta distinción clave entre el matrimonio civil y el matrimonio religioso. Tener como claras la centralidad del matrimonio, el resto de las instituciones con las que está relacionada y la distinción elemental y social entre lo religioso y lo civil. El matrimonio surge no por una cuestión de amor o una cuestión de deseo, surge por una prevalencia de la especie y de la reproducción. La sexualidad incluso es una manera de vivir la fe, que esa es, yo creo, una de las grandes incomprensiones que existen, no solo de la fe cristiana, sino de todas las otras religiones. El tema de la sexualidad se ha centrado mucho en la mujer, en el tema de lo femenino. La moral no es ni bueno ni malo, la moral viene de moratis, morada, la casa, los usos y costumbres, que ha cambiado muchísimo el tema de la virginidad, porque la virginidad no es solamente un tema que tiene que ver con el himen, sino también una forma de pensar. Entender que la religión podemos entenderla al menos en tres estratos. Uno, lo que filosóficamente sostiene una religión, históricamente la construyó, la institución que instrumenta, que dice cómo esa historia opera ahorita, y la otra, cómo lo vive la gente. La religión instrumenta en la sexualidad su punto de control básico. La religión sí sigue siendo, lo estamos viendo acá, ¿no?, un ordenador simbólico fundamental del ejercicio de la sexualidad. La virginidad como algo que se porta y como algo que te da dignidad,
y algo que te da te da pureza. Esto es lo que ha sucedido en el programa esta mañana, hablando de sexualidad y religión aquí en Diálogos en Confianza. Hemos escuchado las diferentes opiniones de diferentes religiones acerca del matrimonio, de la sexualidad, del divorcio. Todavía nos falta hablar de masturbación, de homosexualidad y de muchos temas más, así que quédense con nosotros. Pero bueno, Felipe, Rosario, querían comentar algo acerca de lo que nos dijo la ministra y el pastor. Sí, yo quisiera hacer, en el caso del pastor y del propio padre, sobre el tema, y se hizo una analogía con los 2 carriles, 2 vías del tren. En esta sociedad contemporánea hay N cantidad de vías, y hay un problema aquí importante. Entiendo que la postura sea más institucional, hablando desde la Iglesia cristiana, de la Iglesia católica, pero también hay una parte de religiosidad, en la cual cómo viven los creyentes su sexualidad y el tema del divorcio. Lo digo por lo siguiente, porque hoy se vive algo que se llama el vaciamiento de lo religioso, que no vacío. El vaciamiento de lo religioso significa su desinstitucionalización. La gente no necesariamente sigue los preceptos. Y pongo un caso civil en Chile. Hasta el 2003 se reconoció el divorcio. Anteriormente la gente no podía divorciarse legalmente. ¿Qué era lo que hacían? Se separaban y después de 7 años daban notificado que desapareció, quién sabe, y se anulaba el matrimonio. Estoy hablando que no solamente es un tema religioso, sino también que fue del tema civil. Pero hay que tener en cuenta que esta diversidad y esta pluralidad y este encuentro que tenemos entre nosotros se ha centrado sobre todo en los individuos. Se ha individualizado bastante y las normas institucionales están ahí. Pero también hay que ver cómo se vive hacia abajo. Rosario. Creo que también hay una idea, un poco lo comentábamos en corto, de que venimos acompañados siempre, ¿no? Esta idea de individuo yo creo que es mucho más reciente, un poco este ejercicio, ¿no? De yo practico como yo creo que es bueno practicar, ¿no? O sea, de acuerdo con los preceptos que yo considero que encajan, digamos, un poco también como se comentaba acá, con la propia vida y con la experiencia. Pero yo creo que valdría la pena retomar tu pregunta de qué tanto estas instituciones están abiertas a cosas como el divorcio, ¿no? Porque si una pareja que ya no está funcionando de pronto se encuentra con que solamente se puede separar del otro a través de la muerte, pues también es como, no sé, es un poco extraño, porque también mucha gente, por supuesto, se apoya en la religión justamente en momentos de crisis, de pareja, de vida, enfermedades, etcétera, etcétera. Y por supuesto que un divorcio o una separación, pues es un momento de crisis en la vida de un sujeto, ¿no? Entonces, de pronto, si encuentra ese tipo de respuestas, pues es como, entonces, ¿cómo? Entonces, ¿dónde? ¿No? Si se supone que también parte de la religión es un poco aligerar la carga, ¿no? Encontrar una idea de salvación, encontrar una forma de no sentirse solo, etcétera, etcétera. Pues de pronto hay, de no sentir culpa. Fíjate que llegó un momento en donde hablábamos en la pausa, donde decíamos, afortunadamente creo que hoy, gracias a una herramienta como tal, las mujeres han podido empoderarse un poco y denunciar la violencia que se vive de forma, o se vivía antiguamente de forma interna en la casa, de la cual no se sabía al exterior. Desde luego. Yo quisiera hacer un comentario muy respetuoso, por favor. O sea, yo sé que está presentando la visión institucional de una iglesia, pero yo creo que en la práctica hay que reconocer la situación de la gente. Y la gente sí se separa, sí se divorcia, sí no encuentra un proyecto de comunión, pese a todo lo que planeamos, y el mejor camino de la gente es encontrar un camino aparte. En ese caso, sí creo que todo lo que yo tenga a mi alrededor debe servir para iluminar mi vida, para llevarme a buen camino. Nada mejor que la religión. Si la religión me acompaña en esos momentos de crisis y me ofrece una forma, no, quédate y mira, a lo mejor lo cambias, o mira, resta. O sea, no, eso no trasciende en la vida de la gente en lo práctico, en lo actual. Creo también hay que entender, o sea, evidentemente estos preceptos nacen cuando había que tener muchos hijos porque se morían en la guerra, se morían de enfermedades, y había que tener hijos como máquinas. O sea, no tan literal, pero sí la procreación era una cuestión vital de humanidad. Ahora no, ahora es otra situación. Entiendo la postura religiosa y no cuestiono a la iglesia, claro, ni a la institución. Me refiero a la vivencia de las personas. Y creo que la gente sí tiene que hacer ese ejercicio de conciencia y ver para sí. Me funciona, no me funciona, ok, no me tengo que salir de mi religión
No porque no haga esto me significa que quedo excluido, y eso creo que también lo deja claro la Iglesia. Significa que esta parte no la puedo atender, no es mi realidad, no es mi decisión, pero quiero seguir en todo esto. Así es. Entonces, el punto es ello. Yo sobre esto quisiera comentar, y aquí el pastor decía hace un momento que él maneja parejas con las que platican, con las que tratan de ayudarles en las cuestiones y todo esto, ¿no? Yo creo que las iglesias cristianas en general tenemos estos retos, o sea, para nosotros esto que nos están diciendo son nuestros retos. Ustedes saben, recientemente se ha levantado una falsa polémica con respecto a un documento del Santo Padre Francisco sobre la familia, el matrimonio, la familia, y sobre todo en los capítulos donde toca el problema de cómo acogemos a estas personas, porque efectivamente, como bien lo ha dicho, una persona que vive una crisis, y en concreto una crisis matrimonial, por las causas que sean, por supuesto que se refugia a la religión, y el Papa Francisco nos está diciendo cómo estamos acogiendo a esas personas. Aquí el problema a veces no está solamente en la praxis de la Iglesia. Es verdad que algunos pastores somos negligentes, no por la representatividad, nuestra representatividad institucional, sino a veces por prejuicios personales, ¿sí? Pero la Iglesia nunca más bien se ha preocupado por acoger a esas personas. En la práctica lo hacemos, ¿sí? O sea, no porque ahorita el Papa lo está diciendo, significa que apenas lo vamos a hacer. Ya ha sido el Papa Francisco es un representante de un camino que se está haciendo y que él ahora desde la posición que tiene lo está planteando a toda la Iglesia, porque tal vez algunos efectivamente como que podemos sentirnos temerosos a la hora de tratar estos asuntos que son muy delicados, pero sí es un reto para la Iglesia católica, y me imagino que para otras comunidades religiosas cristianas es un reto cómo ayudamos a estas personas, porque hay algo que para nosotros es innegociable, ¿no? Yo entiendo que es la comprensión del doctor, ¿no? Hay una cosa que es innegociable, que es efectivamente las cuestiones de los principios de nuestra fe, pero tenemos que ayudar a que la gente se entienda dentro de la fe, acogida, incluso respondida, o que responda a estas cosas que son tan particulares. Es precisamente la crítica que se le está haciendo al Papa, porque él está queriendo hacer descender a una pastoral que no se diluya en la casuística, solo casos. Tiene que haber un criterio, pero efectivamente tiene que responder a una realidad muy concreta. Así es, y bueno, ahora nos vamos a ir, sé que el tema de hoy es muy amplio, pero queremos irnos también con el tema de la masturbación. ¿Qué opinan los practicantes de diferentes religiones acerca de esto? Ahorita la vamos a seguir comentando. Aquí adelante, por favor. Estoy en contra de ello, porque el ser católico no tenemos que hacer eso. Pues yo creo que igual es un pecado porque es un impuro. Es uno de los 10 mandamientos, no cometerás actos impuros. La verdad es que la masturbación es como un tema del que no se habla. Todo el mundo sabe. Inclusive tú escuchas en la iglesia comentar, ay, tal, ¿no? Pero no es un tema que todavía... Yo lo he visto, te digo, yo estoy en planes de hacer primera comunión con mi hija de 10 años y todavía la madre le dice, es que masturbarse es malo, o sea... cuestión de ideología. Tal vez voy a ser juzgada en ese aspecto porque ya ahorita todo el mundo está su mentalidad muy abierta, pero yo al menos yo no haría nunca eso, ¿eh? Hay relatos bíblicos, hay un relato en particular donde aparece como algo prohibido y nuestros sabios luego lo prohíben, ¿sí? Basado en un relato bíblico, entonces hay una prohibición expresa sobre ese tema. Desde siempre, la masturbación en la mujer nunca ha sido mal vista, porque ahí no hay desperdicio de semilla, o sea, no hay desperdicio de semen. En el hombre sí, porque estaba como muy sobreexaltada la situación de no desperdiciar la semilla más que en aras de buscar una procreación. Pero hoy en día también está aceptado, y en el judaísmo siempre ha estado aceptado, después del matrimonio, el sexo por placer, ¿no? Y al contrario, o sea, sí buscar el mayor placer sexual dentro de la pareja. En caso de que algún musulmano o musulmana no pueda abstenerse, sí es importante decirles que la masturbación no es permitida en el Islam. Ahí estamos hablando de una insatisfacción que está habiendo en la pareja. En esta pareja, pues se habla con ellos, lógicamente
se les aconseja, si uno está cumpliendo sus roles, si como la mujer está realmente dispuesta o ha estado siempre dispuesta para su marido, porque sabemos que somos el sosiego, ¿no? Entonces, si esto no está funcionando, entonces se procede a un divorcio. ¿Por qué? Porque son causales. Gracias a las personas que opinaron acerca de este tema de la masturbación. ¿Cómo ven ustedes? ¿Por qué se critica duramente la masturbación? Yo creo que... ¿Existe el derecho al placer en todas las creencias? Debería existir el derecho al placer en todas las creencias, y más si asumimos esta noción de que la sexualidad se debe vivir a la par de la religión. Pero creo que una práctica como la masturbación es de las que de manera más evidente... Sí, Karina, ay, perdón, ¿te puedes hacer el cabello a un lado porque está rozando con el micro y se escucha ruido? Ahí está, gracias. La masturbación es una de las prácticas que de manera más evidente cuestiona esta lógica de que la sexualidad tiene únicamente fines reproductivos. Y no es así. O sea, si estamos apostando a vivir la sexualidad dentro de la religión, ¿por qué no cambiar esa visión de la sexualidad a donde el placer juegue de manera abierta, ¿no? Si estamos hablando de un sujeto creyente que tiene a la vez de una identidad religiosa, una identidad sexual, una identidad de género, ¿por qué no reivindicar estas dos vertientes de manera paralela? Y trascender esa lógica de la reproducción, que como lo comentaba José de Jesús, pues si nos vamos a las prácticas, si consultamos censos, si consultamos encuestas, si vemos la lógica del mundo contemporáneo, pues ya no tiene el sentido que hace siglos, ¿no? Oye, de una forma lógica, pues nuestro cuerpo es prestado, es decir, morirá y dejará de pertenecernos, pero ¿nos pertenece o somos dueños de él? Sí, indudablemente. Yo creo que este es el tema central de que me parece el programa, porque los... divorcio, matrimonio, tiene mucho que ver con una cuestión social de estructura y tiene como vetos. Pero en cambio la masturbación sí se centra en el placer, el autoerotismo, como sería más correcto referirlo, se centra en el placer. Y no es que las iglesias tampoco estén en contra del placer, si hablan del gozo, hablan de disfrutar. El detalle es cómo debemos alcanzar ese gozo, cómo tenemos permitido el placer. Porque eso creo que también es importante. La cuestión es, si yo tengo control de mi placer, no dependo de otros y disfruto de mi cuerpo, entonces soy un hombre o una mujer con gran libertad. La sexualidad se controla porque es el campo. O sea, a una persona la puedo dejar no la puedo dejar sin comer, no la puedo dejar sin beber, se me muere. En algún momento un poquito le tengo que dar. Pero en la sexualidad sí puedo controlarlo al máximo. No se va a morir, va a sufrir, pero no se va a morir. A ver, escuchemos otras dos opiniones y ahorita vamos contigo, Felipe. La masturbación despierta, es un descubrimiento y despierta muchos deseos más todavía en la naturaleza carnal de hombre y mujer. El problema es que se llega a un desenfreno. ¿Por qué? Porque el niño o la niña empiezan a explorar, se empiezan a descubrir y de ahí empiezan a alimentar un deseo que nos vamos hasta la pornografía, nos vamos a desviaciones en cuanto a la orientación sexual. Nosotros recomendamos que se puedan guardar hasta el tiempo de su matrimonio precisamente. Es un placer que llena vacíos, es un placer temporal que para mí llena vacíos hacia los jóvenes o hacia quien lo haga. El buscar ese placer temporal es como llenar su ser o lo que le hace falta por un cierto tiempo que después no se sienten a gusto o no se sienten, se llegan a sentir hasta mal. Yo soy mamá de 8 hijos y de esos 8 hijos 3 son varones. Y platicábamos precisamente en esas situaciones, ¿no? O sea, que llega a haber como adolescentes necesidades, pero sí, en alguna ocasión yo leí un folleto de la iglesia, de alguna autoridad, que no es recomendable para los varones. Yo soy docente y a veces eso para mí es como, ¿cómo decirte?, ambiguo, porque finalmente yo sé ya científicamente que pues a lo mejor debe haber un desfogue para los jóvenes y demás. La masturbación dentro de mi religión es un tema complicado, es un tema difícil. Como parte de la ley de castidad se nos inculcan varias cosas sobre pornografía, sobre la masturbación y obviamente que la invitación hacia todos los miembros de la iglesia varones es a que evites esa práctica. Para nosotros los mormones
creemos y se nos ha enseñado por la doctrina que nuestro cuerpo es un templo de Dios y como tal hay que cuidarlo y pues bueno, reservarlo para la persona ideal. Felipe. Pues nada más, sobre el tema de la masturbación creo que es un tema central porque es una forma de reconocer el cuerpo y no solamente de la parte religiosa, sino también recordemos el relato griego de Onán. El onanismo es esta parte del autoplacer y darte autoplacer es reconocerte a ti mismo. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que nadie va a decir, oye, yo me estoy masturbando por todos lados, sino es un acto privado, es un acto que se queda y sobre todo las iglesias lo que van a interpelar son la conciencia y en ese sentido tendrán su incidencia. Pero no, la sanción no va a ser social, como tú decías, José, no va a ser una sanción que tenga que ver en esos límites, sino va a ser un acto privado. ¿Se considera un pecado la masturbación, padre? Sí, claro. ¿Nos lo dices después de la pausa? Claro. Ya volvemos. Dejó el tema en la punta. Regresamos a Diálogos en Confianza. Bueno, mañana sábado 11 y domingo 12 de mayo, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México interpretará la obertura de Egmont de Ludwig van Beethoven, Cumbres de José Pablo Moncayo y la Sinfonía número 3 de Johannes Brahms. Así que tenemos 5 pases dobles para el sábado a las 6 de la tarde para las personas que se comuniquen al 5166-4000. Otros 5 pases dobles para las personas que se encuentran aquí en el público y al final del programa rifaremos dichos boletos. Y para el domingo tendremos otros 5 pases dobles para las personas que lo soliciten a través de Facebook y otros 5 a través de Twitter para que vayan y disfruten este fin de semana de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Y por otro lado también Canal 11 está de estrenos y se estrenará la serie Teatro Estudio. Y si eres amante del teatro, la nueva producción de Canal 11 te va a encantar. Se trata de una serie de lecturas dramatizadas para parte de reconocidos actores mexicanos de teatro, del cine y la televisión que recrean con sus voces obras de grandes escritores mexicanos. No te lo pierdas este sábado a las 8 de la noche, a partir de este sábado, como había dicho. Bueno, ahora le voy a dar lectura a algunas llamadas y comentarios. Nos dice Alicia Acosta: cuando Dios entró a mi matrimonio a través del grupo Encuentros Conyugales, nuestra vida de pareja se armonizó y cambió para bien de nuestras familias. Saludo a ustedes que nos atienden tan amablemente y a todos los que laboran en el programa. Muchas gracias. Héctor Hernández: la sexualidad y la religión es un tabú. Según las creencias, se debe llegar virgen al matrimonio, pero hoy en día eso no pasa. Tampoco el casarse. Cuando lo hacen es solo por protocolo social. El clero no está en una buena posición para comentar que primero está la parte religiosa y después la sexual. Considero que hubieran invitado a representantes de otras religiones para que fuera un programa parcial. Bueno, de hecho tenemos muchas posturas y varios invitados e invitadas. Sergio Sánchez: los matrimonios con personas del mismo sexo están terminando con la sagrada imagen de la madre. Estos dos seres jamás podrán procrear a un ser humano. Blanca Torres: las religiones manipulan al ser humano. Creo que el ser humano tiene que hacer lo que él quiera. Eso de la virginidad es también para el hombre y la mujer, no solo para la mujer. Irene Torres: todas las religiones apoyan solo al hombre porque da lugar a que la mujer no tenga libertad de sentir y de gozar su cuerpo. Virginia: nuestro cuerpo es un templo. Quiero preguntar, ¿solo el de las mujeres? ¿Y qué pasa con el de los hombres? Narciso Pinto Santiago: estoy en desacuerdo en mezclar a Dios en el matrimonio y la sexualidad. Él fue una persona muy sabia y pura, permite todo lo que nosotros queramos, pero él dijo que el matrimonio era entre hombre y mujer, pero como somos tercos, hacemos del matrimonio un desorden. Irma García Portilla: Dios dice en su palabra que el sexo en el matrimonio es perfecto. Alejandro: las relaciones sexuales inmediatas enfocan la atención al sexo y no a la selección de una pareja compatible para una futura paternidad. Juan Francisco Meso Solís: dice la palabra, serás una sola carne. Si eres una carne, no atentarás contra tu propia carne. Lourdes Nava Mondragón: ¿qué dicen las demás religiones sobre la virginidad masculina? Un anónimo nos dice, es recomendable que todos leamos la Biblia. Alba: soy católica. Ha habido un malentendido difundido sobre la religión católica. Se dice que nos inhibe y nos prohíbe la sexualidad y felicidad, pero no es verdad, porque Dios nos hizo para disfrutar de la vida, para realizarnos como personas. Ciertamente no hay divorcio, pero sí hay una anulación del matrimonio por diferentes causas.
Y bueno, tenemos muchas más llamadas y comentarios, pero hasta aquí algunas de las opiniones. Y ahorita vamos a retomar algunas. Nos quedamos con el padre, que yo preguntaba si era pecado masturbarse, padre. Bueno, yo creo que esta pregunta, como muchas otras que tienen que ver con estos temas de la sexualidad, hay que ponerles ciertos asegúnes. Porque si yo así definitivamente digo, sí, masturbarse es pecado, pues inmediatamente viene, pero ¿por qué la iglesia o la religión, la Biblia inhibe todas estas cuestiones que se han dicho de la que culpa que se genera? Exactamente, todas estas cosas. Incluso la iglesia, bueno, yo creo que la doctrina más clara sobre esto la encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde en principio sí dice que la masturbación es un acto intrínsecamente desordenado, que no siempre necesariamente llega a ser un pecado. Aguas. Para que algo sea pecado dentro de la doctrina católica, se necesitan tres cosas. Materia grave, o sea, el acto, que se realice el acto. ¿Sí? Si no se realiza el acto, pues no hay nada. Materia grave. Pleno conocimiento de que el acto es efectivamente desordenado o grave. Y consentimiento, o sea, que la persona quiera libremente hacer el mal, entonces se consuma el pecado. Si no hay uno de estos tres, no hay pecado. No deja de haber una acción de mal, pero no se imputa a la persona. Es decir, no es culpable de lo que realizó, digamos. Entonces, en esta cuestión de la masturbación, aunque en principio hay que decir que es un pecado cuando cumple, digamos, estos tres requisitos. Un adolescente que a lo mejor no está bien formado, y no me refiero en cuestiones ni siquiera de fe, porque también hay que decir que muchas cuestiones de la sexualidad, no, aunque efectivamente están ligadas a la religión, la desinformación sobre la sexualidad no tiene que ver solamente con la religión. Correcto. La gran ignorancia religiosa, incluso los tabúes que se manejan a nivel social sobre la sexualidad, no están incentivados solo, porque no quiero salirme de este asunto, pero no solo por la religión. También los muchachos hoy no están formados. Pero bueno, un joven, un adolescente que en su edad, en su desarrollo personal, y ahí aquí hay especialistas que pueden corroborar lo que estoy diciendo, pues la masturbación incluso forma parte de su desarrollo, de su autoconocimiento, de su autoexploración, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertamente no deja de ser un mal, pero no llega a ser un pecado. Distinto a quien sí, libre, esa es otra historia. A ver, José de Jesús. Sí, yo creo que algo que también comentaban aquí acerca de instruirse en la religión, creo que es vital. Si yo creo en una religión, debo instruirme en esa religión y entenderla y encontrar esa parte desde la visión de cada quien, cómo debo entender ciertas cosas. Ahora, efectivamente, y en el conocimiento actual de la sexología, de las ciencias, de la salud y demás, se entiende que el autoerotismo es una práctica común en todas las edades, que no tiene ningún problema y que forma parte del enriquecimiento personal. Es lo que puedo decir sin meterme en tema religioso. Creo también que si las personas, la práctica que tienen, no le causan daño a nadie, está haciendo de una manera consciente, está haciendo de una manera que le satisface y le ayuda a su crecimiento, no tendría por qué experimentar culpa en ningún sentido. Si algo de lo que está a mi alrededor me hace sentir culpa por una práctica, debo revisar dónde está el detalle. ¿Está en mi práctica o está en la forma que estoy entendiendo quién me dice cómo debo hacerlo? Social y psicológicamente, si yo reprimo alguno de estos deseos, ¿cómo puede afectarme? Sí, toda cuestión que se contiene y que se contiene y que se contiene explota, tarde o temprano, y si no explota por aquí, explota por acá. Entonces, lo ideal, por supuesto, es que la gente tome conciencia de sus deseos, de sus gustos, de sus placeres y encuentre el cauce que en conciencia le dé el mayor placer y la mayor tranquilidad en su persona. Yo entiendo que si una gente religiosa y decide ser religiosa y decide abstener una conducta porque es su conciencia hacerlo, está bien, no es una invitación a que hay que hacerlo, es un acto de conciencia. Lo mismo que si yo decido sí hacerlo porque es mi placer y sé en mi conocimiento que no está mal, también debo poderlo hacer sin ese temor y sin esa vergüenza o culpa. Muy bien, y había uno de los comentarios que hablaba acerca de la homosexualidad y justamente tenemos diferentes opiniones de las religiones que les hemos estado presentando esta mañana acerca de cómo es vista la homosexualidad en la religión que profesan. No bien, ¿no? O sea, a lo mejor
aceptan a las personas hasta el momento en que no saben cómo son, bueno, cuáles son sus preferencias sexuales, pero ya una vez que la saben, yo creo que sí hay todavía así como una barrera, un mito, ¿no? Que no permite que los acepten tal como son. Yo creo, bueno, incluso desde mi punto de vista yo te voy a decir, yo soy una persona que respeto mucho las preferencias sexuales y las opiniones, sin embargo, sí a mí me cuesta un poco de trabajo aceptar esa idea, aceptar que puede haber lesbianas homosexuales, me cuesta un poco de trabajo, sin embargo lo respeto. El Islam Shia, nuestra jurisprudencia, no está cegada a los asuntos de la sociedad, como es este caso de la homosexualidad. Y en el caso de los hermafroditas, por ejemplo, nuestra jurisprudencia islámica en el gobierno islámico les permite, les apoya, les da un seguro social para que puedan pagar unas terapias psicológicas, tratamientos hormonales, ¿sí? Y posiblemente, si ellos quieren, poder optar por una operación. En cuanto a los homosexuales que, por ejemplo, lo publican, hacen como aquí en México, ¿no? Que pasa algunos desfiles que se está promoviendo la homosexualidad, pero no con un fin tanto de aceptación, sino como exhibicionismo, que van semidesnudos en las calles y demás. Eso no está permitido en el Islam, eso es abominable, no está permitido la homosexualidad dentro del Islam. ¿Por qué es tan castigado el tema de la homosexualidad en las diferentes religiones? Yo creo que precisamente tiene que ver con esta manera en la que confronta la moral heteronormativa en la que está estructurada la perspectiva judeocristiana y algunas otras perspectivas religiosas. La homosexualidad es la que de manera más evidente viene a evidenciar, valga la redundancia, que el sexo no tiene únicamente una función procreativa, que el placer no está relacionado con el pecado, y que la manera de construir una familia no tiene que pasar por este modelo original que ya se mencionaba en alguna de las intervenciones, sino que estamos pues en una diversidad de estructurar la vida social de manera diferente. Entonces creo que esa manera en la que viene a desestructurar esa visión del mundo en la que las religiones se han sustentado durante siglos es el choque mucho más fuerte y más evidente que provoca. Y en este sentido también quería hacer un comentario en función de los debates previos. Creo que tanto el tema de la homosexualidad como el de la masturbación y la virginidad tendrían que venir a colocar en el debate de todas las religiones, porque el derecho a decidir sobre el propio cuerpo tendría que estar amparado en lo que una religión diga o no, y no en la propia libertad de conciencia, ¿no? Porque mi derecho a decidir sobre mi cuerpo tiene que venir sustentado sobre lo que una religión diga que debe ser o no debe ser. Creo que ese es un debate interesante que pues te tendría que abrir en todas las religiones, ¿no? Claro, vamos a ver otras dos opiniones y continuamos. En el Levítico aparece una prohibición acerca de la homosexualidad, pero esa prohibición es una de todas las prohibiciones que aparecen en la Torá. Mi posición es que hay muchas personas que no cumplen determinados preceptos y no por eso están fuera de la comunidad, ¿sí? Sino que todos tienen su lugar a pesar de no cumplir determinados mandamientos bíblicos. Todos tienen que ser bienvenidos en la sinagoga, todos tienen que tener su lugar y nadie puede ser discriminado por su orientación sexual. Esa es mi visión, basado en que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No es bien visto. Sin embargo, tengo 8 hijos, uno de ellos es gay, es homosexual, y llega un momento en mi vida que aunque tengo un testimonio tan fuerte dentro de la iglesia, pues hay un parteaguas, ¿no? Porque o es precisamente la doctrina del evangelio que tengo que vivir de alguna manera moralista, o mi hijo y su felicidad. Entonces, como madre, mi hijo. La comunidad que es miembro activo tiende mucho a señalar, tiende mucho a criticar y a hacerte menos por situaciones de este tipo que no van de acuerdo a las normas de la iglesia. Y es cuando uno se siente, pues,
conflictuado porque pues yo he aprendido mucho de la iglesia mormona y esa parte la verdad la reconozco mucho, pero la parte de relegarte cuando tienes alguna condición de homosexualidad o lesbianismo es muy dura porque uno quiere continuar ahí. Si yo tuviera la oportunidad de seguir yendo a la iglesia sin ningún tipo de señalamiento, yo continuaría. Pero la verdad es que cada que regreso y mi corazón decide regresar, caigo en depresión. Muchísimas gracias por estas opiniones, pero yo me preguntaría por qué para la diversidad es importante ser aceptado en una iglesia. Tiene que ver mucho con este proceso que ya explicaba José de Jesús, de cómo se va generando la culpa. Creo que a nivel individual y a nivel de la construcción de la propia subjetividad, gran parte del problema viene de ahí, que históricamente hemos asumido una manera de ver el mundo que en el momento que desde mi propia subjetividad no encaja, se genera la culpa, se genera el rechazo, se genera el estigma, se genera el aislamiento y muchos procesos más. Y todas esas condiciones en paralelo pues van llevando a esta necesidad del ser humano de reconciliar la propia identidad, de decir sí tengo esta preferencia sexual, tengo esta orientación sexual, pero a la par creo en Dios, pero a la par fui parte de una iglesia católica o de una iglesia evangélica o de cualquier otro tipo y en ese sentido pues entra esta necesidad de conciliar ambas partes de la identidad y pues es como surgen otro tipo de iglesias, ¿no? Como las iglesias para la diversidad sexual, donde sí, hay que más adelante les vamos a presentar lógica justamente una entrevista de la iglesia de la diversidad. Hay que tomar en cuenta también algo importante en el tema de aquellos que presentan una identidad o una preferencia sexual, no se mueven solos en el mundo, somos seres etarios, somos seres gregarios y buscamos ser comunidad de alguna manera, aunque el individualismo esté muy presente, siempre buscamos al otro. Y una de las cosas, no digo las iglesias, los grupos en general que pueden tener una forma institucionalizada o no, siempre buscamos insertarnos en esto. El problema de la homosexualidad es que se ha reducido a un tema en estricto sentido y parece que se reduce solamente a una cuestión entre hombre-hombre, cuando en realidad hay una explosión de la diversidad importante y también hay que historizarlo, porque no es propio de esta sociedad contemporánea. Si revisamos la historia desde los griegos, los romanos, las prácticas homosexuales y las prácticas de esta diversidad estaban presentes. ¿Qué pasó en este proceso que se llega a establecer un tabú? ¿Y qué pasa ahora cuando ya se exige la representación y la presentación y su visibilidad en el espacio público? Pero ojo, no es un tema solamente de las iglesias, también es un tema del Estado, porque ¿cómo reconoce esa diversidad? Y pongo un ejemplo, la Casa Blanca hace unos meses abrió un baño para los transgéneros, pero era un debate simplemente con algo tan sencillo, algo tan anecdótico como ¿dónde van? ¿Para hombres o para mujeres? Y es un tema de ley civil, ni siquiera de religión. Ese es un reto que se tiene que ver no solamente las iglesias, sino la sociedad en completamente lo tenemos que discutir de manera abierta. Me llama mucho la atención el comentario de una señora en el sondeo que decía, yo tengo 8 hijos y la verdad es que mi opinión era más conservadora o clásica acerca de esta visión de las parejas del mismo sexo, y cuando descubre que uno de sus hijos es gay, entonces ella se cuestiona y dice, ¿qué prefiero? ¿La felicidad de mi hijo o continuar con esta postura? Toma la postura como mamá amorosa y aceptación. Yo creo que la orientación es un tema particularmente complicado en sexualidad y religión, porque decíamos, la masturbación es el placer, la apropiación del cuerpo, el matrimonio, la estructura social, hay apoyo, pero la identidad sexual es una experiencia totalmente interna y no se limita a la cuestión de con quién tengo relaciones. Es la sensación de afecto, la sensación de amor, mi identidad completa. Con afecto te debo decir que vamos a hacer una pausa y regresamos. ¿Sí? La Iglesia Católica no acepta el divorcio, no existe, simplemente no existe. No es que no lo acepte, no existe. El matrimonio para nosotros es un sacramento, es decir, significa y realiza algo. Para nosotros el matrimonio solamente se disuelve con la muerte. No hay otra causa de disolución. Ha promovido el Papa, que ha pedido que se agilicen los procesos de nulidad. Aguas, no son estos divorcios. Y lo que la Iglesia sentencia es, una vez con los elementos que se han estudiado, se dice que ese matrimonio nunca se celebró. Mucha gente, por supuesto, se apoya en la religión justamente en momentos de crisis. Y por supuesto que un divorcio o una separación, pues es un momento de crisis en la vida de un sujeto, ¿no? Y la gente sí se separa, sí se divorcia, sí no encuentra un proyecto de comunión pese a todo lo que planeamos, y el mejor camino de la gente es encontrar un camino aparte.
No me tengo que salir de mi religión. No porque no haga esto me significa que quedo excluido, y eso creo que también lo deja claro la Iglesia. La masturbación es una de las prácticas que de manera más evidente cuestiona esta lógica de que la sexualidad tiene únicamente fines reproductivos. Si estamos apostando a vivir la sexualidad dentro de la religión, ¿por qué no cambiar esa visión de la sexualidad a donde el placer juegue de manera abierta, ¿no? La masturbación sí se centra en el placer. El autoerotismo, como sería más correcto referirlo, se centra en el placer. Si hablan del gozo, hablan de disfrutar, el detalle es cómo debemos alcanzar ese gozo, cómo tenemos permitido el placer. La masturbación creo que es un tema central porque es una forma de reconocer el cuerpo. Es un acto privado, es un acto que se queda, y sobre todo las iglesias lo que van a interpelar son la conciencia. Afirmación Mormón es LGBT, ahora internacional, nace en Estados Unidos cerca de los años 79, más o menos. Entonces un grupo de mormones americanos se reúnen de casa de amigos, ¿verdad? Se reconocen, se identifican y empiezan tal vez de 2, de 3 personas hasta que la agrupación empieza a surgir. Establecen sus bases, obviamente de inicio, imagínate los años 70, casi 80. Afirmación tiene el propósito, ¿verdad?, de poder proporcionar un diálogo, sobre todo con la iglesia, crear un ambiente de comunidad para que te sientas a gusto, también proporcionar recursos informativos a las familias, a las mismas personas, de cómo ir sobrellevando la aceptación, sobre todo, porque es bien sabido que no puedes ir en contra de lo que sientes. Y lo más importante es que Afirmación trata de ayudar a que tu sexualidad no sea razón para que pierdas espiritualidad, ni la espiritualidad te haga privarte de la sexualidad en la que tienes. Porque es muy difícil. Resalto, me viene a la mente ahora, ¿no? Hemos tenido más de 30 suicidios en Estados Unidos. La iglesia obviamente es más fuerte allá. Obviamente hay una cultura familiar, se dice perfecta, ¿verdad?, de una familia completamente 100% mormona, y el peso moral de poder ser gay o lesbiana es muy fuerte. Entonces las personas se han visto en la necesidad de desahogarse o de salir por el camino fácil, ¿no? La iglesia mormona ha establecido a partir de noviembre a la fecha, del año pasado a la fecha, un manual, ¿verdad?, donde puso categóricamente a toda aquella persona que tenga una relación homosexual o un matrimonio homosexual como tal, está considerado para ser apóstata y ser excomulgado automáticamente de la iglesia. Entonces, nosotros no nos interesa meternos en esto, ¿va?, ahorita. Lo que nos interesa es ser un grupo de ayuda a las personas. Nos preocupa que las personas estén muriendo, que las personas no estén siendo felices, pero que sea decisión de ellos cómo vivir la parte sexual. Levantar la mano y decir yo soy esto fue muy difícil para los que yo llamaría pioneros, ¿verdad?, de Afirmación. Anteriormente, experiencias de los primeros fundadores, estuve con ellos en 2014, en septiembre, en Lago Salado, que digamos es la meca mormona, en el centro de conferencias del Tabernáculo Mormón, que es donde se presenta el coro mormón, muy conocido internacionalmente. Me contaba él, me dice, y pensar que hace 20, 30 años veníamos afuera y el sistema de seguridad de la iglesia nos rodeaba como si fuéramos delincuentes. Y en esta ocasión, en septiembre de 2014, estábamos dentro de la iglesia como Afirmación, ya con un reconocimiento, un respeto, y nos aplaudieron dentro del tabernáculo como una organización que busca la espiritualidad. Entonces es un logro muy fuerte, ¿verdad?, que ha llevado su tiempo, su conciencia. Los derechos de las mujeres, los derechos de los hombres, al no ser discriminado y a vivir en una mejor condición y calidad de vida para toda la sociedad, es precisamente lo que buscamos tocando temas como estos. Y bueno, ahora te regreso, José de Jesús, afectivamente la palabra que te arrebate. Y justo creo que cae bien con esta cápsula, porque el punto era que la identidad sexual no es una cuestión de práctica, no es uno de que si puedo dejar de hacer, o sea, no puedo dejar de sentir, de amar, de proyectar esta experiencia global de cómo me siento, heterosexual, homosexual. Y por ello creo que es el tema central para hablar. Y no en balde surgen estas alternativas religiosas, estas nuevas instituciones que intentan integrar en una experiencia espiritual esta identidad, ¿no? Creo que eso es sumamente importante, y aquí creo que tenemos un especialista. Karina, justamente tú hiciste una tesis acerca de la Iglesia de la Diversidad. ¿Cuándo surgen aquí en México? ¿Cuántos adeptos tienen? ¿Por qué se crea también?
Bueno, este tema de las iglesias para la diversidad en el caso de México puede ser mucho más nuevo. La primera se creó en el año de 1980 y no era tanto una iglesia, sino que precisamente era un grupo de católicos que se llamaba Fidelidad, Católicos Amigos Gays. Y surge con esta necesidad de conciliar esta parte de la identidad de las creencias religiosas y la orientación sexual y de género. Sin embargo, si nos situamos en el contexto internacional, pues la primera se crea en Estados Unidos en 1968, a la par de toda la lucha política por reivindicar los derechos para las identidades no heterosexuales. Entonces, pues estamos hablando ya de un proceso que tiene varias décadas y que además pues si bien son iglesias que podríamos asumir como minoritarias en comparación con las iglesias hegemónicas como la católica en función del número de miembros, pues están presentes en diferentes partes del mundo. Algunas tienen incluso una lógica de transnacionalización y otra cuestión importante es que igual transversalizan todo el campo religioso. Podemos encontrar desde las que tienen, retoman la ideología católica hasta aquellas que están mucho más centradas en la lógica de la espiritualidad, ser grupos espirituales o incluso las que siendo iglesias para la diversidad se asumen como iglesias evangélicas también. Otro caso sería el grupo de mormones LGBT que ya fue presentado en la entrevista. Entonces, pues a grandes rasgos este sería el contexto. Muy bien. Y miren, ahora me encuentro con Yayadeva de Hare Krishna, de la religión Hare Krishna. Cuéntanos tu opinión acerca del tema que estamos tratando esta mañana, de lo que has escuchado acerca de nuestros especialistas y también cuál es la visión de ustedes acerca de la sexualidad. Bueno, uno de los puntos principales que se nos enseña dentro de nuestra corriente filosófica espiritual es que el primer punto que tenemos que entender es que somos seres espirituales y que tenemos una relación original con Dios. Entonces, de acuerdo a todas las religiones, por dar la espalda a Dios, nosotros aparecemos en este mundo material. Como seres espirituales, el espíritu no tiene sexo, no somos ni femeninos ni masculinos, sino que tenemos una relación original con Dios. En el momento que venimos a este mundo material, entra en juego la dualidad, donde entra lo femenino, masculino, bueno, malo. Y por lo tanto, por ese olvido de Dios es necesario, ¿no?, para el ser encarnado buscar otra contraparte. Entonces, uno de los puntos que tenemos que tener es tener muy en claro que si nosotros no comprendemos nuestra verdadera naturaleza espiritual, es muy difícil que podamos seguir pues, entendiendo las cosas que nos van a suceder dentro de la vida. Entonces, la sexualidad es una necesidad del cuerpo, no del espíritu. Entonces, cuando uno tiene claro esto, se da cuenta que dentro de esta existencia material siempre va a haber esa búsqueda, ¿no?, de un opuesto por el otro, para satisfacer esas necesidades que uno ha olvidado en la relación que tiene para con Dios. ¿Practican el celibato? Sí, en los comienzos de nuestras prácticas se recomienda el celibato, principalmente en los primeros años de la vida, aunque a veces no entramos desde muy jóvenes, sino a veces entramos en una edad más adulta, se recomienda. ¿En qué momento entraste tú? Yo a los 22 años. ¿Por qué? Porque desde joven yo siempre estuve buscando la espiritualidad. De hecho, bueno, yo nací en Argentina y a los 18 años que terminé mi carrera así, de estudios en la secundaria, como se llama allá en Argentina, yo siempre estuve interesado en buscar religión, filosofía, espiritualidad, y como no lo encontré y me dediqué a viajar por varios países, estudiando, ¿no?, por mi cuenta, hasta que después de pasar por diferentes religiones conocí esta y básicamente respondió todas las preguntas internas que yo tenía. ¿Encontraste en esta la respuesta a lo que no habías encontrado en ninguna otra? Sí, había encontrado algunas respuestas, pero no del todo. Entonces, todas las preguntas que yo tenía en este proceso espiritual fueron respondidas y de hecho yo quería practicar una vida espiritual durante toda la vida, o sea, vivir en un templo, y a veces en otros procesos que conocí no tenía esa oportunidad. Entonces eso lo encontré aquí, también encontré maestros que me enseñaban con el ejemplo, o sea, todo lo que yo realmente estaba buscando lo encontré en este proceso y por eso me volví un adepto, ¿no?, de esta religión. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. De nada, gracias. Y ahora voy a platicar con Mahmoud y Alina, que son del Islam. ¿Son pareja ustedes? Sí. ¿Están casados? Esposos, exactamente. Cuéntenos. Bueno, en el Islam la sexualidad es algo muy importante. Claro que tiene lineamientos, claro que tiene una guía. Toda nuestra guía está basada en el Corán.
Básicamente una persona en el Islam está dividida por tu cuerpo, por tu alma y por tus emociones. Entonces, la sexualidad es esta parte de goce del cuerpo, no solamente de satisfacción de tener hijos, ¿no? Porque los hijos son importantes, pero también se habla mucho en el Islam sobre satisfacerte sexualmente, satisfacer tu cuerpo, gozar tu sexualidad, y no esta mentalidad que se malinterpreta de que las mujeres estamos para satisfacer al hombre, sino hay muchas enseñanzas de nuestro profeta, el profeta Mohammed, paz y bendiciones con él, en el que invita a los hombres y a las mujeres a tener como estos preliminares, como este juego sexual entre hombres y mujeres. Entonces, también considera a la mujer como parte de esta combinación sexual, es como un encuentro, ¿sí? Un encuentro entre hombres y mujeres en el que como cuerpo lo disfrutamos, no invita al celibato, al contrario, invita a que practiques tu sexualidad. En el Islam es muy importante esta parte, incluso también hay partes donde el profeta dice que vayas con tu esposa, en lugar de practicar el ayuno o la oración, vayas con tu esposa, vayas con tu esposo, y pues claro que está delimitado por el matrimonio, ¿no? Claro. Eso también es muy importante. Mahmoud, ¿algo que quieras agregar? Sí, el sexo en el Islam no es objetivo, es solo medio. Y en el Islam en el Islam hay cosas que debemos saber. Cada cosa tiene regla y excepción, y cada cosa tiene manera para practicar, y tiene también objetivo. Si la cosa no tiene objetivo ni manera para practicar, entonces ¿por qué lo hacemos? Y cada uno de nosotros es parte de la sociedad, y cada uno es libre mientras y cuando no dañe a nadie y no dañe la sociedad. Cada uno de nosotros construye la sociedad, pero en el caso de gente sufre y otra gente disfruta, el Islam no reconoce esto. Así es. Y les agradecemos muchísimo que estén con nosotros compartiendo este testimonio acerca del Islam, de cómo ven la sexualidad, esta parte que nos acaban de decir tan importante. Tenemos ya muy poco tiempo para terminar el programa, queremos darle también lectura a las llamadas y por supuesto para ir concluyendo con nuestros especialistas. Hay muchas y prácticamente es imposible darles atención, pero hay un comentario en las redes sociales y en las llamadas donde nos dicen: queremos conocer la opinión del padre José Alberto Medel acerca de la unión entre las personas del mismo sexo y cómo la Iglesia Católica lo observa. Bueno, yo creo que la opinión de la Iglesia Católica con respecto a estas uniones yo creo que es bastante conocida. Sin embargo, por la brevedad del tiempo no quisiera ampliar mucho el tema, porque realmente es un tema muy complejo, que tiene muchas aristas, que la Iglesia quiere, que está entendiendo, que está estudiando, que está reflexionando. Yo creo que en principio todos sabemos la postura de la fe católica, de la fe cristiana con respecto a este tipo de uniones. Yo ahora simplemente quisiera decir que lo que la Iglesia observa con respecto, no en concreto a la cuestión de las parejas homosexuales, sino en concreto a la homosexualidad y en concreto a las personas homosexuales, que es el primer tema que tendríamos que observar. ¿Por qué? Porque incluso aquí se les cataloga a las personas, se les etiqueta como homosexuales, y para la Iglesia Católica las personas no son homosexuales, las personas son primero personas. Y la cuestión homosexual, ¿sí?, si bien está ligada a su personalidad, no las define del todo. Entonces, hablar aquí así con muy poco tiempo de las parejas homosexuales haría que se quedaran a medias y que yo no pudiera decir lo que la Iglesia quiere decir en concreto sobre este aspecto. Muy bien. ¿Quieren ir concluyendo? Porque nos quedan solamente como 3 minutos. Sí, yo creo que
pues un poco respondiendo o intentando responder esa pregunta inicial de si sigue siendo importante la religión y en su vínculo con la sexualidad, pues por supuesto que sí, ¿no? Y hemos visto muchos ejemplos acá. Yo creo que una de las partes fundamentales que ahora se están trabajando, por ejemplo, desde las ONGs, etcétera, es este tema de la información, que un poco ya también lo comentaba, ¿no? Y creo que mucho tiene que ver esa desinformación con el tipo de tabús que se construyen a través de las creencias. Entonces creo que también sería buena idea poder trascender un poco esto por en un sentido informativo y en un sentido formativo también de la sexualidad. Felipe. Pues yo muy rápido, hay una parte que tenemos que entender que la religión, y comparto contigo esta parte, José, de la religión es todos unos principios filosóficos de trascendencia, etcétera, etcétera, que había que comprenderlo y que tiene su atemporalidad. No tiene una temporalidad, pero sí la religiosidad y las prácticas tienen una temporalidad. Y ese es el conflicto que se plantea aquí. Hablemos de religión, pero contextualicemos de dónde estamos hablando. Por ejemplo, estaba viendo a los compañeros que practican el Islam. En el Islam hay una cantidad, están los sunitas, los chiitas, están diferentes expresiones. Dentro del cristianismo también hay diferentes expresiones institucionalizadas. Dentro del propio, estas tradiciones orientales. Y te hacían una pregunta sobre el tema de la... Bueno, nada más esta parte del desapego me parece que es importante en el caso de ustedes. Y yo creo que nos vamos a quedar con eso porque ya se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias a nuestro público, a los testimonios, a la gente que estuvo a través de las redes sociales. José, gracias a todos. Y bueno, recuerden que a partir de mañana Diálogos ya estamos en fin de semana, sábados 11 de la mañana, los domingos también estaremos comentando los diferentes temas que tratamos aquí en Diálogos todos los conductores. Los esperamos mañana sábado 11 de la mañana. Hasta luego.